Bendito sea el nombre del Señor. Números capítulo 16, estaremos leyendo desde el versículo 1 hasta el versículo 3. Luego iremos desde el versículo 8 hasta el versículo 10. Bendito sea el nombre del Señor. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Números 16, desde el 1 hasta el 3 y luego desde el 8 hasta el 10. Dice la palabra de Dios: Coré, hijo de Isaac, hijo de Cob, hijo de Leví, y Datán, y Abiram, hijos de Eliad, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación de los del consejo, varones de renombre, y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Que Dios añada bendiciones a su palabra. Usted mantenga su Biblia ahí abierta. Gloria al Señor. Puede sentarse, mi hermano. Gloria a Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. En este día, hermanos, yo quiero hablarle acerca de lo que es la rebelión. Bendito sea el Señor. Usted acaba de leer esta escritura y lo primero que me llama la atención en esta escritura es que estos hombres, Coré y todo su séquito, ellos eran hijos de los hijos de Israel. Ellos incluso habían hijos de Leví, o sea, eran levitas, pertenecían a la clase, hermanos, de los sacerdotes, de la gente que servían en el templo, del liderazgo de la iglesia. Y la palabra de Dios, y hay algunas versiones que dicen, y ellos en el versículo 2, una versión moderna dice: y se atrevieron a sublevarse contra Moisés. Gloria al Señor, con el apoyo de 250 israelitas. Gloria al Señor. La palabra de Dios es clara y la Biblia dice que esto eran personas que eran príncipes, eran gente de renombre, eran líderes en la iglesia o en la comunidad o el pueblo de Israel. Bendito sea el Señor. Habían sido nombrados como miembros del consejo. Recuérdense que Jetro le había aconsejado a Moisés y él le había dicho: no cargue tú solo la carga del pueblo. Pero hoy en día, amados hermanos, es un poco difícil porque a veces nosotros estamos cargando con situaciones, con responsabilidades, pero hay algo que se llama compromiso con Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Y muchas veces nosotros encontramos que hay gente que están comprometidas dentro de sus planes, dentro de sus ideas, dentro de sus visiones, pero no están comprometidos con Dios. Y la Biblia declara que fue Dios mismo que llamó a Moisés. Hermanos míos, hay que tener cuidado porque muchas veces nosotros estamos desechando lo que Dios ha establecido. Dice la palabra de Dios, la pregunta que ellos le hicieron a Moisés y a Aarón, ellos le dijeron: ¿por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Dios? Pero esto quiere decir como que Moisés se había puesto, que Moisés quizás por alguna relación había tomado el lugar de liderazgo. Pero yo quiero decirte que nosotros debemos de tener cuidado porque Dios no es un Dios de confradía, de amistad. Gloria al Señor, porque Dios lo que ve el corazón contrito y humillado, ese es el que Dios no desprecia.
bendito sea el Señor. Y Dios muchas veces llama a gente que parece no estar humillado. Recuerde que Él llamó a Pablo. Pablo estaba persiguiendo a la iglesia, pero la Biblia dice que cuando Dios lo lanzó del caballo, Él le dijo: instrumento escogido es, bendito sea el Señor, porque Él es Dios y Él hace como Él quiera, bendito sea su nombre. Muchas veces nosotros estamos luchando, como decía el apóstol Pablo, grande cosa es tal cosa contra el aguijón. O muchas veces estamos luchando unos con otros, pero no sabemos que estamos luchando con Dios. Dios ha llamado a su pueblo a la unidad, y la Biblia dice que la unidad, el amor es el vínculo de la perfección de los santos. Cuando hay unidad en medio del pueblo hay amor. Cuando hay unidad en medio del pueblo hay compromiso. Cuando hay unidad en medio del pueblo hay fidelidad. Cuando hay unidad en medio del pueblo hay crecimiento. Y Dios quiere un pueblo unido. La Biblia dice que Él oró en aquel lugar ya antes del Elise, en el Getsemaní, y Él oraba y Él decía: para que sean una cosa, como tú, Padre, como yo, oh Señor. Y dice: para que sean con todos una sola cosa, para que el mundo crea que tú nos has enviado. Eso lo dice Juan 17:20. Hermanos míos, no nos equivoquemos. Dios es un Dios de unidad. En la unidad, hermanos amados, el Señor nos hace a nosotros que nosotros aprendamos a vivir en comunidad, que nosotros aprendamos a resistir al diablo. Bendito sea el Señor, porque me duele cuando un hermano cae, me duele cuando un hermano está enfermo, me duele cuando un hermano está en situación cualquiera sea, amados hermanos. Pero no solamente esto, es que a veces hay hermanos que son difíciles de amar porque tienen carácter muy difícil, pero el estar en la unidad y comprometido con el Señor me hace orar por ese hermano. Y yo le digo: Señor, transfórmalo, cambia su carácter. Entonces, ¿qué hace? El hermano no me está haciendo daño, me está poniendo a orar. Me está poniendo a buscar la presencia de Dios. Me está poniendo a clamar por Él. Me está poniendo a que yo le ame por encima de sus faltas y de sus fallas. Amados hermanos, es por eso que es importante que aprendamos a respetar y a amarnos y a respetar, hermanos, y a mantener el liderazgo conforme a lo que Dios le ha establecido. Ustedes dicen: han sido ya demasiado lejos. Le dijo Moisés: ustedes ya se han pasado. Moisés le dijeron, cuando Moisés y Aarón dijo más Moisés a Coré: oíd ahora, hijos de Leví. Porque muchas veces nos pasamos de la raya. Nos pasamos, hermanos. Porque ellos le dijeron en el versículo 13, le dijeron a Moisés: basta ya de vosotros. O sea, estaban cansados. Porque a veces, yo no sé, el ser humano es lo que más fácil se cansa. Y usted lo ve, por eso que usted ve que en las naciones hay presidentes cada 4 años. Y a veces hasta no lo dejan terminar los 4 años. Lo derrocan antes de tiempo. Porque el hombre es lo que más fácil se cansa. Pero dice la palabra de Dios: en vuestra paciencia poseeréis vuestras almas. Hermano, no es bueno el ser impaciente, sino paciente, como decía el salmista David: pacientemente esperé en Jehová y Él me oyó y inclinó a mí su oído. Bendito sea el Señor. Y ellos le decían: si toda la congregación es santa, todos los miembros de la iglesia son santos, y en medio de ellos está Jehová. A Dios, todos ellos los usa de manera igual. Bendito sea el Señor. Pero no es Moisés y Aarón en ningún momento hablaron de que Dios no usaba la congregación, de que no había hombres santos. Si Moisés había nombrado un grupo de ellos mismos dentro del consejo del liderazgo de la iglesia. Y dice la palabra de Dios en el versículo 8, dijo más Moisés a Coré: oí ahora, hijos de Leví, estas palabras. Y en el verso
En el verso, gloria al Señor, 8 del libro de Números, bendito sea el nombre de Jehová, bendito sea su nombre. Vamos a leerlo, Números 16, cuando dice la palabra de Dios, aleluya, bendito sea su nombre. Y dice la palabra de Dios en el versículo 8, bendito Dios, le dijo, oíd ahora, hijos de Leví, es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel, o sea, acercándose a él para que ministres en el servicio. Es poco lo que Dios te dio, el liderazgo, el llamado de Dios de salvación, lo que Dios te llamó para ser salvo. Es poco que Dios te llamó para ser salvo. Y como dice el libro de Efesios capítulo 1, decía el apóstol Pablo que daba gracias a Dios porque lo escogió poniéndolo en el ministerio. Bendito sea el nombre del Señor. Pablo le decía al pueblo, yo doy gracias a Dios porque Dios me escogió y me puso, él decía, me tuvo por digno y me puso en el ministerio. Amados hermanos, a veces Dios nos está dando a nosotros grandes bendiciones, nos está permitiendo que prediquemos la palabra, que hablemos de la grandeza de Dios, y aún así, bendito sea el Señor, queremos más porque no queremos, amados hermanos, estar en cualquier lugar. Dice Pablo en el capítulo 1, gloria al Señor, del libro de Efesios, bendito sea el Señor. Él decía, nos escogió antes de la fundación del mundo, bendito sea el Señor. Y él le daba gracias al Señor, bendito sea el Señor. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros estamos olvidando de que Dios es un Dios de maravilla, bendito sea el Señor. Y muchas veces queremos avanzarnos, hacer lo que Dios todavía no nos ha dado autorización de hacer. Y hay un tiempo para todo. Hay un tiempo para todo. Y dice que Moisés entonces le dijo al pueblo, reunió al pueblo, dice la palabra de Dios. Jehová, Dios de los cielos, va a hacer diferencia, hermanos. Si estos hombres habían salido desde Egipto, bendito sea el Señor. Ellos habían visto cómo Dios había utilizado al siervo Moisés para dividir el mar rojo, cómo Dios había utilizado a Aarón para hablar también al pueblo, bendito sea el Señor, como Dios había eliminado aún las serpientes en el desierto, como Dios había enviado manás del cielo, como Dios había abierto la roca y había dado agua al pueblo de Israel, bendito sea el Señor, como Dios había manifestado sus prodigios y maravillas. Y es que muchas veces mientras más el fuego está ahí y vemos las maravillas y las obras y los poderes y milagros, se manifiesta un espíritu de rebelión, bendito sea el Señor, dentro del pueblo de Dios, porque muchas veces no estamos mirando los milagros bajo la gloria de Dios y que Dios lo está haciendo, sino estamos mirando las multitudes y creemos que debemos de estar en primer lugar o deseamos estar en primer lugar. Bendito sea el Señor. Y Dios es el primero entre nosotros. No se equivoque, hermano. No hay ministro, no hay líder que pueda decir yo soy la cabeza, porque la Biblia establece que la cabeza es Cristo. Sin el Señor no somos nada. Bendito sea su nombre. Sin la presencia de Dios no somos nada. Bendito Dios, aleluya. Y por eso, hermanos, muchas veces el espíritu de rebelión se mete dentro de las iglesias, y es porque muchas veces nosotros estamos viendo los beneficios que ve cualquier humano en cualquier lugar, en cualquier trabajo, en cualquier situación, pero en el pueblo de Dios las cosas son al revés. La Biblia dice que el que se humilla será exaltado, mas el que se exalta será humillado. Amados hermanos, es decir que no es cuestión de estar en primer lugar, sino de estar humillado bajo la mano poderosa de Dios.
Y dice la palabra de Dios que mientras el pueblo caminaba a través del desierto, estos hombres se levantaron. Y entonces allí Moisés le dijo: vamos a reunir a todo el pueblo. Vamos a reunirlo a ver qué es lo que Dios va a hacer con ellos. Y dice la palabra de Dios, bendito sea el Señor, que Moisés le dijo en el verso 28: ustedes van a conocer, oh pueblo de Dios, si Jehová me ha enviado para que hiciera todas estas cosas y que no las hice de mi propia voluntad, dijo Moisés, ustedes van a saber si Dios me ha enviado. Si como mueren todos los hombres, estos mueren, entonces Dios no me ha enviado. Oh, gloria al Señor. En el verso 28 y 29 Moisés le decía al pueblo de Dios: amados hermanos, Moisés estaba allí como estaba Elías frente a los profetas de Baal. ¿Hasta cuándo ustedes van a claudicar entre dos pensamientos? Si Dios es Dios, servirle, y si no, sirvan a Baal. A veces la gente está mirando al liderazgo, pero yo quiero decir: pon tus ojos en Cristo, pon tus ojos en Dios. Él es tu Salvador. No hay pastor, no hay líder que ha dado la vida por el ser humano. Él fue el único que derramó la sangre para que nosotros seamos salvos. Hermanos, por eso la palabra de Dios dice en el libro de Hebreos 12:1, dice: puesto los ojos en el autor y consumador de nuestra fe, el cual es Jesucristo, bendito sea su nombre. Nosotros muchas veces estamos enarteciendo. Mira, hermano, yo oro y yo veo ministerio y yo veo gente que Dios está usando grandemente, y yo me gozo cuando yo veo estos testimonios. Yo me gozo cuando escucho palabra de Dios, y mucho más me gozo porque a veces estamos predicando la misma cosa, uno en una congregación de muchos miembros y otro en una congregación pequeña, y solamente yo digo que esto lo hace el Espíritu de Dios. Es decir, que nosotros no debemos de apresurarnos y lanzarnos en lo que Dios no nos ha llamado. La rebelión, hermano, es un espíritu que se levanta en contra del pueblo de Dios, y el único propósito es de dividir y de destruir. Bendito sea el Señor. Pero la rebelión, al primero que destruye es a ti mismo, porque la rebelión es un espíritu que siembra una espina de que no estás recibiendo, estás en el lugar que debería de estar. Es decir, que a quien primero hiere es al que la deja sembrar en su corazón. Y hermanos, hay mucha gente que tienen el espíritu de rebelión y están diciendo: yo estoy sirviendo al Señor, pero están en rebelión. Hermano, y la rebelión es un espíritu que va contra la voluntad de Dios. Y no importa si predicas, si cantas, si testificas, si tienes 20 años en el evangelio, si estás haciendo lo que Dios no te llamó, eres un rebelde y el espíritu de rebelión está sobre ti. Bendito sea el Señor. Es decir, que necesitamos que Dios nos libere de cualquier espíritu de celos, de que yo tengo que ser mejor que el otro, porque siempre nosotros debemos de orar los unos por los otros para que el Dios del cielo sea manifestado. Gozarme cuando un hermano se para y dice un testimonio, cuando Dios lo usa, cuando puede dar la palabra, cuando predica, cuando gana almas para Cristo. Gozarme, bendito sea el Señor. Oh, gloria al Señor. Y el versículo 9 dice, Moisés decía: oh, es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel, acercándose a él para que ministres en el servicio del tabernáculo de Dios y estéis delante de la congregación para ministrarle. Eso es poco, hermano, eso no es poca cosa. Eso es un gran privilegio. Si Dios te cogió para hacer un trabajo, amado hermano, haz lo que tú tienes que hacer con fidelidad. Si Dios te cogió para limpiar el templo, límpialo con fidelidad. La Biblia
Biblia dice, la palabra de Dios dice, en lo poco has sido fiel y en lo mucho te pondré. Bendito sea el Señor. Oh, gloria al Señor. Y dice la palabra de Dios, y que te hizo Dios, el verso 10, sacar a ti y a todos tus hermanos, hijos de Leví, contigo. Oh, gloria al Señor. Bendito sea el Señor. Oh, hermano, es que muchas veces nosotros creemos, oh, es que mi capacidad es mucho más grande, oh, que mi capacidad me va a llevar a todas las naciones, y especialmente hoy en día que mucha gente, hermanos míos, muchos mal llamados profetas están mandando a toda la congregación a las naciones. Pues yo quiero decirte que las naciones están aquí. Aquí está el hindú, aquí está el francés, aquí está el portugués, aquí está el chileno. Si tú quieres ir a las naciones, comienza a predicarle la palabra de Dios. Oh, gloria al Señor. Esas son naciones. Bendito sea el Señor. Y si el Señor te llamó, confirma tu ministerio haciendo la obra de Dios en esta nación, porque aquí hay un pequeño mundo representante de todas las naciones. Pero hoy en día mucha gente está en rebelión, hermanos míos, y las iglesias se dividen y se dividen y se dividen. ¿Por qué? Porque hay un espíritu de que quítate tú porque yo voy a estar allí, quítate tú, pero el Señor no nos ha llamado a eso. Dios nos ha llamado a crecer en la gracia que es del Señor Jesucristo, crecer en unidad, servir al Señor con fidelidad. Oh, gloria al Señor. Pero hay un gran problema también dentro de nosotros mismos, y es que a veces no solamente nosotros estamos en problemas, sino que influenciamos a los demás. Somos malas influencias. Hermanos míos, si usted encuentra a alguien hablando mal, dígalo, vamos a orar. Vamos a buscar la presencia de Dios. Vamos a buscar a servir a Dios con fidelidad. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, dice la palabra. Bendito sea el Señor. En Éxodo capítulo 23 dice la Biblia, en el versículo 21, guárdate delante de Él, o sea de Dios, y oye su voz, no le seas rebelde, porque Él no perdonará la rebelión del pueblo, porque su nombre, gloria al Señor, está en Él. Bendito sea el Señor. Saúl, hermano, se equivocó. Dios lo ordenó hacer un trabajo. Él lo mandó a que matara a Amalek y todos los amalecitas. Saúl fue rebelde a lo que Dios le estableció, le dijo, le ordenó. Y dice, el Señor lo envió en el libro de 1 Samuel capítulo 15. El Señor lo envió a que matara a todo Amalek y a todo el pueblo. Pero dice la palabra de Dios en el versículo 18 de 1 Samuel capítulo 15 verso 18. Y dice, Jehová te envió en misión y dijo, ve y destruye a los pecadores de Amalek y hazle guerra hasta que lo acabes. Esa era la orden. Pero Saúl quiso confraternizarse con el pueblo y dejó que el pueblo hiciera pecado, guardara, o sea, hiciera algo que Dios no le había enviado a hacer. Entonces dice la palabra de Dios en el capítulo 15 verso 23, Jehová Dios le dijo a través del profeta, le dijo, como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolo e idolatría la obstinación. ¿Sabe por qué? Porque a veces el que es rebelde siempre es obstinado, mire, usted le dice, pero espera el tiempo de Dios, pero él persiste en su rebeldía. Pero espera que Dios te va a usar, él persiste en su rebelión. Pero espera que todavía no es el tiempo, él persiste en lo que está haciendo, porque no entiende, no ve, no oye, no obedece, no está sujeto a lo que Dios tiene, al plan de Dios, porque hay un tiempo para todo. Hermanos míos, Saúl fue llamado al
al liderazgo en el pueblo de Israel, bendito sea el Señor, pero no obedeció a Dios, bendito sea el Señor. Y la Biblia declara en ese capítulo 15 de Primera de Samuel que el profeta, Señor, le dijo que la rebeldía era como el pecado de adivinación. O sea, usted es un rebelde, usted igualito que un brujo, hermano. Si se muere así, para el infierno va. Porque los hechiceros, ¿para dónde van? Van para el infierno. Oh, hermanos, una desobediencia, una rebeldía, el enojarse, hermano, sin nosotros de buscar la voluntad de Dios, es capaz de que nuestras almas sean perdidas por toda la eternidad. Y hay gente, hermanos, que mantienen su posición. ¿Sabe por qué? Porque, hermanos, son obstinados. La obstinación es dureza de corazón. Personas que persisten en una posición, en una situación, nunca dan su brazo a torcer, no saben pedir perdón, no saben decir me equivoqué, pero que es de humano equivocarse, pero hermanos, valiente reconocer su error y decirle, Señor, yo pequé, oh hermanos, perdónenme, para aquí estoy, hermanos míos. ¿Por qué? Porque es un corazón obstinado cuando nosotros persistimos, amados hermanos, en una posición que no es de Dios. Hermanos, ayer escuchaba yo a alguien predicar. Y sabe que él decía la confesión, hermano, te sana a ti primeramente. Y que, hermano, pero confesar, si nosotros hablamos tanto de la confesión, yo no te estoy diciendo que yo soy un sacerdote, pero si yo tengo que pararme aquí delante de la congregación y pedirle perdón, hermano, me equivoqué, yo hice algo que no debí de haber hecho. Esto es parte de lo que es la sanidad. Y Dios se glorifica. Bendito Dios, Dios se glorifica y Dios te puede usar, y lo que Dios tenía, los planes que Dios tenía para ti, Dios lo puede llevar a su propósito. Si tú te humillas delante de Dios, Dios te va a exaltar. Si tú confiesas tu error, Dios te va a exaltar. Y quiero decirte que aún la iglesia entera se va a gozar de ver el carácter de hombre capaz de reconocer su error. Bendito sea el Señor. Amados hermanos, yo recuerdo, hermanos, que en la iglesia la gente se paraba y decía, hermano, caí en un error, hermano, pequé, hermano, yo quiero que me ayuden en la oración. Pero ahora, hermano, el pueblo está en una posición de que yo no cometo error. Qué triste, hermano. Si eso lo que traía era bendición y liberación en medio de la iglesia. A veces la iglesia se iba abajo en llanto, llorando por la vida de un hermano que con sinceridad confesaba todo su error. Bendito sea el Señor. Y yo sé que muchas veces hay hombres y mujeres que Dios ha llamado, pero por falta de humillarse delante de Dios y delante de los hijos de Dios, no reconocen el error que han cometido. Amados hermanos, aquí no estamos para juzgar a nadie. Nosotros no somos jueces. Nosotros somos hombres débiles, con muchas debilidades, pero tenemos el deseo de llegar al cielo. Y no solamente llegar solo, sino oramos por nuestros hermanos, por todos aquellos que una vez sirvieron al Señor en espíritu y en verdad junto a nosotros, hermanos, porque es triste cuando nosotros nos vemos, amados hermanos, y decimos y vemos a nuestros hermanos todos apaleados por el diablo, todos entristecidos, todos en problemas, amados hermanos, y oramos y le decimos al Señor, Señor, levántalo de nuevo con poder.
Bendito sea el Señor, porque este es el propósito de la iglesia. No es el propósito de señalar, no es el propósito de burlarnos, no es el propósito de verlos en derrota. Oh, porque hay gente, hermanos, hoy en día hay toda clase de gente. Pero yo quiero decirte que aquí hay una iglesia que ora y ora por todos los hermanos. Bendito sea el Señor, amados hermanos, porque muchas veces yo he visto gente que, oh, yo te declaro que el Señor te va a tirar en cama. Y hermano, y parece como que si pusiéramos una vela a Dios y otra al diablo. Porque entonces estamos esperando verlo caer en cama. Y si lo vemos floreciendo, nos sentimos mal. ¿Por qué? Porque queremos que Dios haga lo que nosotros hemos dicho. Pero Dios no me ha hablado para derrota de nadie. Todavía, hermano. Y el día que yo me pare aquí y le diga algo a usted, créalo, porque yo no le he declarado derrota a nadie. Yo simplemente oro para que Dios obre. Bendito sea el nombre del Señor. Para que Dios levante al caído. Para que Dios levante al que tiene poco ánimo. Para que Dios levante a hombres y mujeres. Bendito sea el Señor. Para que Dios traiga un gran avivamiento a través de esta nación. Satanás ha tratado de derrotar a la iglesia en esa nación, y yo lo veo, hermano. ¿Sabe por qué? Porque Satanás, desde que se levantan dos o tres y el Espíritu de Dios se está moviendo, de una vez comienza a dividir las iglesias. Comienza, esa es la derrota aquí en Montreal que hay. Comienza a trabajar y a dividir y a dividir y a dividir, hermano, y parece como que nosotros no aprendemos, porque esta técnica él la está repitiendo hace años aquí. Y hay muchos evangélicos y como que no están admirando el panorama. No están aprendiendo de las experiencias que el diablo está usando las mismas técnicas en esta ciudad. Y yo quiero decirte en esta hora que nosotros debemos de clamar por los líderes, clamar por los ministros, clamar por las almas, para que Dios levante hombres y mujeres con una visión conforme al corazón de Dios, para que la iglesia de Dios pueda avanzar en esta ciudad y Dios traiga un gran avivamiento. Bendito sea el Señor. Pero el avivamiento no depende de mí, y sí depende de mí. Depende de mí porque yo debo de ser parte del avivamiento, pero no depende de mí porque yo no soy imprescindible. El que es imprescindible aquí es Dios. El que es el principal es Cristo Jesús. El que debe de ser la cabeza, el que merece toda la gloria, el que merece todo el poder y la alabanza es Dios. Bendito sea el Señor. Es decir, hermano, que yo debo de ser parte de ese avivamiento, pero para ser parte, hermano, tengo que estar debajo el amparo de la roca, el amparo del Señor, llena del poder de Dios, clamando para que Dios use a hombres y mujeres, cual sea la situación de ellos, que Dios lo levante con poder para que la iglesia avance. Bendito sea el Señor. Oh, gloria al Señor. Dice la palabra de Dios que en el libro de Éxodo 23, Dios le recomendaba al pueblo y le decía: oye su voz, no se arreverde. Bendito sea el Señor, hermano. Y en ese mismo capítulo él decía: no admitirás rumor contra tu hermano. No importa, hermano, cuál sea la situación. Pero porque muchas veces estamos: pero tú sabes lo que pasó, y tú sabes lo que dijo, y tú sabes, hermano, lo que pasó, pasó. Y lo que debemos decir: Dios, ten misericordia. Ten misericordia, ten misericordia. El enemigo lo turbó, pero Dios, ten misericordia. No admitas rumor, no te concertarás con el impío para ser testigo falso. No te pongas de acuerdo con nadie para dañar el testimonio de otro. Eso es lo que quiere decir. No te pongas de acuerdo. ¿Por qué? Porque Dios quiere levantar un pueblo santo en esta ciudad, un pueblo que haga la voluntad de Dios. La Biblia dice en el libro de Apocalipsis capítulo 12 verso 10: a quien le llama Jehová Dios el acusador,
es al diablo. Usted no es el acusador. Usted no es hijo del acusador. El acusador no dio su sangre por usted. Hermano, entonces no haga el trabajo de Satanás. No sea acusador. Bendito sea el Señor. No permita que ningún rumor se levante. Bendito sea el Señor. Un cristiano verdadero y lleno del Espíritu Santo no se pone de acuerdo para testificar, para acusar, para dañar el testimonio de hombre. Bendito sea el Señor, sino que está asegurado en Dios, viviendo una vida en santidad, edificando el reino de Dios y poniéndose a la disposición. Hermano, es un hombre lleno del Espíritu Santo se duele cuando ve a alguien caer. Se siente afligido. Ay, hermano, hay momentos en los cuales yo no he podido dormir. Que yo digo, ¿y por qué? Hasta soñando, hermano, me estoy soñando con gente. Y yo digo, pero ese cayó, Señor. Es que cuando usted tiene el Espíritu de Dios, Dios lo levanta a usted hasta de madrugada a orar por aquel que cayó. Porque para eso estamos, para levantar al que está caído. Oh, gloria al Señor, para levantar al que está afligido, para orar por el que está desanimado, oh gloria al Señor, que aunque haya pecado, aunque no nos haya gustado la situación de aquel hombre, bendito sea el Señor, pero que nos sintamos movidos para levantar a aquel que está caído. El libro de Hebreos nos habla de esto. Hebreos en el capítulo 2, gloria al Señor, 10 nos habla acerca de esto. Amados hermanos, usted ni retrocede, pero tampoco no permita que otros retrocedan por causa, oh gloria al Señor, de cualquier situación que se levante. Bendito sea el Señor, sino que usted le anime, bendito sea el Señor, y le diga como dice la palabra, levantar las manos caídas. Dice el libro de Hebreos, acerquémonos con corazón sincero. Oh, gloria al Señor, en plena certidumbre. Oh, Señor, de fe, purificado los corazones de mala conciencia, lavado los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, oh, gloria al Señor, nuestra fe sin fluctuar, esa profesión, esa decisión, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos, dice el verso 24, unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Bendito sea su nombre. No dejando entonces nuestra congregación. Pero a veces le decimos, vete de la iglesia. Tú estás ahí. No te quede más tiempo. Vete de ahí. Pero el Señor te dice en la palabra, estimúlalo a hacer las buenas obras. No le diga que se vaya. Ayúdalo. Oh, gloria al Señor. Porque muchas veces nosotros le decimos, pero si tú no puedes servir a Dios, vete de ahí. Vete de ahí. Y ¿sabe qué? A veces están aquí y ahí todo el mundo está pendiente. Pero cuando se van allí nadie ni lo mira, ni está pendiente, ni sabe cuando está triste, ni cuando está contento, ni cuando está bien, ni cuando está mal. Y entonces allí se pierde sentado entre la multitud. Amados hermanos, cuando la palabra de Dios nos dice, estimúlalo al amor y a las buenas obras. Bendito sea el Señor. Y es el versículo más abajo que dice, no dejando nuestra congregación como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. ¿Qué quiere decir exhortándonos? Es que yo te exhorte a ti y tú me exhortes a mí. Ahí hay un verbo plural. Es que yo te anime a ti, tú me animes a mí. Y dice exhortándonos. Y tanto más cuando vemos que aquel día, la venida de Cristo, se acerca. Bendito sea el Señor. Así es que, hermanos, no vamos a dejar que el espíritu de Coré se meta entre nosotros. Y si se ha metido, lo reprendemos por la sangre de Jesús. Dice el verso Éxodo 23:2, dice, no sigas a mucho para hacer mal,
ni respondas en un litigio, en un pleito, inclinándote a los más para hacer agravio. O sea, no te metas en el tren de aquellos que están acusando, señalando, diciendo y mirando todas las faltas. Ay, hermanos, no nos complacemos en que la gente caiga, no nos complacemos, sino que nos entristecemos, porque esto es la vida de un verdadero hijo de Dios. La palabra de Dios dice, y esto lo dice en el libro de Romanos, bendito sea el Señor. Romanos, en el capítulo 12 del libro de Romanos, nos habla, bendito sea el Señor, porque muchas veces nosotros estamos faltando a la palabra de Dios y no nos damos cuenta, y estamos incitando a la gente a que hablen, a que hagan, a que digan, a que se metan en el espíritu de rebeldía, a que hagan la cosa mal hecha, y usted no se está dando cuenta que usted está siendo un instrumento del diablo. Hermanos míos, dice 12, en Romanos 12, el versículo 17 dice: no paguéis a nadie mal por mal. Procurad, capítulo 12 del libro de Romanos, verso 17, dice: no pagues a nadie mal por mal. Procura lo bueno delante de todos los hombres. Y si es posible, en cuanto dice, dependa de vosotros, está en paz con todos los hombres. Y el verso 19 dice: mas no te vengues, no tome venganza de nadie. Ustedes mismos, amados, dice: dejad el lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Así que si tu enemigo tiene hambre, Dios es tan glorioso, aleluya. Dice: si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, y si tiene sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas, el versículo 21 dice: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Bendito sea el Señor. Y nosotros siempre oramos el Padre Nuestro y decimos: Padre, perdona a los que nos ofenden, perdona nuestra deuda, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Hermano mío, si usted no mira a la gente con compasión, de que a veces la gente está siendo confundido por el enemigo, de que a veces la gente está siendo usado por el mismo diablo, amado hermano, si usted no lo mira en esa posición, usted tiene dolor sobre toda la gente. Porque cuánta gente andan por ahí que por descuido se meten en un rollo en un problema, hermanos, y después no son capaces de reconocer que ellos han fallado delante de Dios. Amados, hay gente que inclusive a veces se meten en matrimonio y usted dice: pero que no te metas ahí, no camines por ahí. ¿Cómo te vas a casar con esa persona? Las cosas no te van a ir bien. Y ustedes para adelante van como cuando hay una manada de animales de bocado, y te va a ir mal y las cosas no van a funcionar, y mañana después no tienen la cara de mirarlo a usted, no tienen la cara, la capacidad. ¿Por qué? Porque a veces andan caminando como que no oyen a nadie, no quieren escuchar a nadie, hermanos. Y la Biblia habla de las canas, de la experiencia. Amados hermanos, a una persona de mayor experiencia usted tiene que oírlo. Experiencia en Dios, experiencia por la edad, experiencia por lo que ha vivido, experiencia por la cana y experiencia por la vida matrimonial que ha llevado. No, hermano, son espíritus de rebeldes, y los espíritus de rebeldes siempre fracasan. Siempre fracasan. Yo le digo a Lilibet y Oniar, yo le digo: si ustedes no oyen, no van a poder vivir una vida en bendición, amados hermanos. Y entonces a veces ellos me dicen: mi abuelo decía, el que no oye siente.
A veces ellos me dicen, los dos me repiten como si fuera coro. Mi abuelo decía, el que no oye siente. Si no oímos ahora, mañana vamos a sentir, aunque sea el fuerte del pecado, del dolor y de todas esas cosas. Y yo me río porque yo digo, yo siempre lo oía decir eso, el que no oye siente, hermano. Amados hermanos, porque el rebelde es así, que ni siquiera ve cuando nosotros le estamos diciendo para librarlo del dolor, para librarlo de la situación, para librarlo de experiencias amargas. A veces el espíritu de rebeldía te lleva a ti a vivir una vida de dolor, una vida de derrota, pero todavía hay esperanza. La Biblia dice, hay esperanza para el que está en vida. Hay esperanza, hermano. La esperanza es que si tú te arrepientes y tú te conviertes y tú vienes a Cristo y tú confiesas tu pecado y confiesas tus errores, el Señor es misericordioso para no acordarse de tu situación. Él lo echa en la mar y no lo vuelve a recordar. Algunos hermanos lo sacan del mar y se lo recuerdan. Pero yo quiero decirle que Dios es un Dios perdonador. Dios es un Dios perdonador. Y la Biblia nos habla a nosotros, hermanos. Y la Biblia nos habla porque la rebeldía, hermanos, es una falta de escuchar la voz de Dios. El rebelde es aquel que no escucha la voz de Dios. Y usted me dirá, pero es que yo lo que no escuché fue al pastor, pero el pastor fue la voz de Dios en ese momento. Amados hermanos, yo lo que no escuché fue mi mamá, pero tu madre fue la voz de Dios en ese momento. Dios lo usó. No, porque esa hermanita que está ahí en la iglesia, que quizás nada más lo único que hace orar, pero esa fue la voz de Dios en el momento debido. Y dice la palabra de Dios en el Salmo 51, y eso lo dijo David cuando él hubo pecado. En el momento en que él estuvo en pecado, él dijo, en el Salmo 51 verso 17, él dijo, los sacrificios a Dios son el corazón, el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia. Amados hermanos, es mejor estar humillado. Es mejor andar así, diciéndole al Señor, haz tu voluntad en mi vida. Haz lo que quieras. Señor, yo quiero vivir para ti. Sacrifica tu vida al Señor. Comprométete con el Señor. Busca a Dios. Escucha. La Biblia dice que en la multitud de consejeros hay sabiduría. La iglesia da testimonio de ti. La iglesia te va a respaldar dando testimonio de ti y diciendo cómo Dios te va a levantar y cómo Dios te va a usar. Pero déjame decirte que ese testimonio debe de ser de toda la iglesia. El Salmo 34 dice, lo decía también David en el versículo 4, él decía, busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó a Jehová y Jehová lo oyó. Oh, gloria al Señor, y lo libró de todas sus angustias. Y el verso 18 dice, cercano está a los quebrantados de corazón y él salva a los contritos de espíritu. Dios busca un corazón humilde. Dios busca un corazón humillado. Dios busca un corazón que reconozca su error. El pueblo de Israel, Coré y toda su familia, ellos perecieron. La Biblia declara en ese capítulo del libro de Números que leímos, dice la palabra de Dios que cuando Moisés lo puso ante el pueblo, ni así ellos confesaron, ni así se arrepintieron, ni así se humillaron. Y la Biblia declara que la tierra se abrió y todos ellos perecieron juntos con su familia. No espere ese día que tú perezcas, que tu familia caiga en derrota, que tu hogar caiga en derrota, que tu matrimonio caiga en derrota. Dile a Dios, dile a la iglesia, ayúdame a orar, ayúdame, Señor, a servirte en espíritu y en verdad. Hermanos míos, arrepiéntete y confiesa cualquier situación, porque hay esperanza cuando estás vivo, pero después de la vida no hay esperanza.
Es necesario que nos humillemos delante de la poderosa mano de Dios. Cuando fuere tiempo, Él nos va a levantar. Hermano, el espíritu de rebelión, hermano, no es de Dios. Así es que busca al Señor y sírvelo en espíritu y en verdad. Y si así lo hace, Dios te va a ayudar. Gloria al Señor. Vamos a ponernos de pies, amados hermanos. Vamos a orar. Bendito sea el Señor.